Bienvenidos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos viajando de la ciudad de Lima a Bogotá. Y nos acompaña un gran invitado y amigo. Su nombre es Manuel Uribe, quien hace parte de la Asociación Lama y estará con nosotros aportándonos su conocimiento de la ruta, experiencias y mucho más, por si algún día se anima a hacer este recorrido. Así que acompáñenos. Muy buen día, Manuelito. Y ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto tenerlo por acá en Viajemos en Moto. Viajemos en Moto, como ya tienen algunos conocimientos, es contar la experiencia de un viaje. Sé de la forma como ruedan ustedes en Perú y de la forma como se disfruta el hecho de rodar. Pero me ha llamado mucho la atención el viaje que hicieron ustedes, su primer viaje, que es que muchos de los oyentes de pronto dicen, bueno, pero voy a salir a mi primer viaje, ¿cómo hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se preparó ese viaje? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuántos venían hacia Bogotá? ¿Y dónde iniciaron, Manuelito? Nosotros nos preparamos para ese viaje, era exactamente el primer viaje, salíamos del país, habíamos tenido muchas rutas dentro de nuestra patria, por diferentes ciudades, costa, sierra y selva, hicimos mucho en realidad dentro del país, pero decidimos hacer nuestro primer viaje internacional hacia Bogotá, hasta Colombia. Eso fue en el año 2012 y bueno, abrimos el abanico dentro de los amigos, de los hermanos de Lama, y entonces nos apuntamos 4 a ese viaje. Estábamos con Jorge Guamaní, con Rumi, con Roberto Linares, con Daniel Maguiña y yo, y obviamente mi esposa que venía conmigo, con Mari. Y veníamos en diferentes motos porque nuestro capítulo tenía en ese entonces una diversidad de motos, ¿no? Rumi venía con una Lifan 200, que era una moto china. Daniel estaba con una Lander, una Yamaha Lander 250. Roberto venía con una Bayak 220. Y yo estaba con una Versys, con una Kawasaki 650, ¿no? En la moto mía. Entonces, imagínense, planificó un viaje con una diversidad de cilindradas y es un viaje largo. Entonces nos tocó prepararlo bien, tanto mentalizados como todo el recorrido que teníamos que hacer, porque teníamos un plan de viaje realmente. Nosotros hicimos este viaje, pero con un plan de viaje. Entonces sabíamos que las rutas eran un poquito exigentes y no sabíamos cuánto nos podía tomar cada cruce de frontera, que sabíamos que por la experiencia y por lo que habíamos recogido de otras personas, eso siempre ha sido un punto importante en cuanto a tiempo, porque eso es lo que más nos demora. Y efectivamente, lo conversamos muy claro entre los 4 que íbamos los 4 pilotos, y nos pusimos metas realmente, ¿no? Y nuestra primera meta era llegar a Chiclayo. De Lima a Chiclayo son 780 kilómetros. Pero ese recorrido es más o menos normal para los recorridos que hacían ustedes dentro de Perú. Sabemos que Perú es largo, es un país alargado, entonces siempre por la costa se recorre muy sabroso por esos desiertos, ¿no? Sí, pero habíamos que pensar que el recorrido efectivamente es 780 kilómetros, que lo estamos acostumbrados de pronto a poder hacerlo algunos por las motocicletas que teníamos, pero sabía que era el primer día y el segundo día levantarse temprano y hacerla según el segundo tramo y el tercer tramo, entonces teníamos que tener de alguna manera un físico diferente para un ritmo de esta naturaleza. Y nos habíamos propuesto los 4, el que no llegaba de pronto a Chiclayo, de pronto no iba a poder concluir el viaje, porque como te decía, teníamos un plan de ruta, de días, de estadías, de turismo, y teníamos solamente creo que 13 días para ir y volver. Entonces estaba muy apretado. Estaba muy ajustado, pero queríamos hacer el viaje, ¿no?
Y efectivamente llegamos muy bien a Chiclayo, los cuatro con muchos ánimos, con muchas ganas, obviamente, que salir de acá la energía le teníamos al 200% y eso nos ayudó para poder llegar a Chiclayo, estar bien, descansar y compartir esa noche, y el día siguiente con toda la emoción seguimos. Al segundo día ya cruzamos Ecuador, llegamos como que a la 1 de la tarde más o menos a la frontera, y obviamente que ahí sí las demoras eran tenaz. Demoramos 4 horas en la aduana de Ecuador, 1 hora por moto, 4 horas. En ese momento la frontera no se había mejorado como está ahora. No, no se había mejorado porque nosotros hacíamos migración en Perú, para el lado peruano, y de ahí hacíamos migración de Ecuador en Arenillas, que era la aduana donde todavía existe la aduana de Ecuador en estos momentos, pero antes no era como ahora que hacíamos trámites en el mismo sitio prácticamente, ¿no? Antes era diferente, en ese año, en el año 2012. Y literalmente, exactamente, nos demoramos 4 horas en Arenillas, o sea, ya nos habíamos demorado como 1 hora y media en la frontera de Perú para hacer el trámite de las motos, pero 4 horas nos demoramos allá en... Ninguno de los participantes había cruzado la frontera, que ese, no, digamos que es un tema que los motociclistas siempre esperamos y siempre estamos como atentos a ese tema. En este momento ya es un poco más fácil porque tenemos los dos países en un mismo sitio para hacer la gestión y el trámite de inmigración, y el tema de lo de la moto, cómo es el trámite de lo de la moto. Manuelito, ¿hubo mucha diferencia o hubo mucha, sí, llamemos diferencia en el hecho de que tuvieran motos de diferente cilindraje? En realidad sí marca la diferencia, pero definitivamente sabíamos a lo que íbamos realmente, ¿no? Sabíamos que teníamos que manejar en función yo al menos, yo tenía la 650, sabía que tenía que manejar en función a los demás, pero igualito habíamos marcado un parámetro que la velocidad eran por lo menos unos 100 kilómetros por hora, ¿no? Y las motos más o menos andaban entre 90 y 100 kilómetros por hora sin ningún problema, para que no vayan muy exigidas también, ¿no? La moto de Daniel, que era una Yamaha Lander, esa no tenía problemas porque andaba bien. La moto de Roberto, que también andaba como 100, 120, y la de Jorge, la de Rumi, que era la que tenía la 200, ella es así como que iba ajustadita, pero nunca nos perdió el paso. Y andábamos bien, ¿no? De hecho que sí, era la primera salida. Mira, a pesar de que nosotros nos conocíamos mucho en Lima, haciendo las rodadas que hacíamos acá en Perú, definitivamente hay algo que sí lo hemos visto muchas veces en los recorridos internacionales, que la gente a veces como son cosas nuevas, comenzamos a ver comportamientos diferentes, ¿no? El estrés, la tensión, la ansiedad, ¿no? Son cosas que se van presentando en algunas personas y a veces uno lo va notando, ¿no? Cosa que nos pasó también nosotros en el viaje, pero igual es parte de la ruta y siempre lo pasamos bien. Y la adrenalina en ese momento pues está subida y tiene uno todas las ganas del mundo de llegar al destino. Uh-huh. Bueno, ingresan ya a Ecuador, y ¿qué sucede en Ecuador? ¿Cuál es la próxima parada? Nosotros ingresando a Ecuador, nuestro objetivo era llegar a Guayaquil. Como te decía, nosotros ya teníamos objetivos marcados y nosotros teníamos que llegar a ese objetivo sin ningún problema, pase lo que pase. Esa era nuestra mentalidad. Nosotros llegamos a Guayaquil el segundo día, pase lo que pase, teníamos que llegar allá. Y efectivamente, bueno, después de una larga estadía en la aduana de Arenillas en Ecuador, ya habíamos descansado bastante, entonces continuamos nuestro viaje hasta Guayaquil, pero en el camino ya comenzó el tema del cansancio, de la pereza, porque haber esperado tanto también como que cansa, ¿no? Entonces ya comienza a oscurecer y nos llega la noche y el cuerpo pide un ratito, ¿no? Un descansito. Entonces por ahí pues decía, oye, hay que descansar un rato por ahí, bueno, y descansamos en plena carretera, a un costado orillados, y
y algunos que querían echarse un ojito lo hacían. Y así estuvimos ya un poquito mucho más relajados, pero andando así como que estuviéramos en nuestro país, pero estábamos en Ecuador, pero sin ningún problema, sin ninguna preocupación de nada, seguíamos en esa rumba y hasta que llegamos a Guayaquil. Llegamos a Guayaquil. ¿Qué hora era? Saliendo de Chiclayo hasta Guayaquil es un tramo largo, sí. Haciendo frontera es un tramo largo. Es un tramo largo, pero nosotros pensamos llegar a Guayaquil más o menos a las 8 de la noche, estimábamos eso. Y todo estaba cuadrado a pesar de las 4 horas de diferencia que tuvimos ahí en la aduana. Estimamos que podíamos llegar a las 8 de la noche a Guayaquil. Obviamente que en el camino en Ecuador nos cogió lluvia en varias oportunidades, varias lloviznas cogió por ahí, pero no nos hacíamos problemas por eso porque es la misma experiencia que teníamos también en el Perú. Pero después entrando a Guayaquil ya nos agarró un aguacero que el agua, no te miento, llegaba pues hasta la altura del zapato que está en el posapié de la moto. O sea, era bastante alta, sí. Y lo más curioso es que nosotros llegamos de madrugada a Guayaquil. Nosotros estábamos en nuestra ciudad, nosotros ahí en Guayaquil llegamos a las 3 de la mañana, si no me equivoco. Muy, muy relajados nosotros llegamos a Guayaquil con el aguacero encima, y bueno, esa hora nos tocó llegar, nos hospedamos en el hotel, llegamos al hotel y estuvimos a la gente de Nama que nos atendió, que nos recibió y al día siguiente nos quedamos en Guayaquil a disfrutar de Guayaquil, a hacer una parada técnica, podríamos decirle, y conocer un poquito de la ciudad. Entonces ya estuvimos ya un día de descanso, más o menos, ¿no? Ahí sí, recordemos que Guayaquil es una de las ciudades más bonitas de Ecuador, en la que tiene mucha gastronomía, tiene mucha diversidad de sitios que visitar y tiene unos atractivos muy bonitos. Cuando llega uno a Guayaquil, definitivamente tiene que hacer una parada y disfrutar de todo lo que le ofrece a uno esta ciudad. Sí, era una parada obligatoria que estaba dentro del programa que teníamos para ir a Guayaquil y quedarnos un día en Guayaquil a conocer, ¿no? O sea que... Había que llegar. Llegamos y lo cumplimos y al día siguiente nos quedamos, conocimos Guayaquil, como tú dices, una ciudad muy bonita. Estábamos con toda la gente del AMA de Ecuador también que estuvo para allá compartiendo con nosotros y al día siguiente tocaba continuar. Entonces ya estamos hablando del cuarto día, ¿no? Primer día Chiclayo, segundo día hasta Guayaquil, el tercer día nos quedamos en Guayaquil y de ahí continuamos. Salimos de Guayaquil y la próxima parada era llegar a la frontera con Colombia. Entonces arrancamos, pero llegamos, nos tocó mucha lluvia, mucha lluvia llegó a cogernos en el camino desde Guayaquil hasta la frontera con Colombia, que nos llegó tuvimos que llegar solamente hasta Ibarra. Alcanzaron a llegar a Ibarra, Guayaquil y Ibarra. Realmente Ecuador es un país de 750 kilómetros más o menos de frontera a frontera, 800 kilómetros, que realmente a un buen ritmo y con buen clima uno lo puede hacer, puede atravesar el país realmente en un solo sentido. Pero es la forma como viajamos nosotros. Entonces, ¿cuáles son los destinos y cuál es el tiempo que tenemos para hacer esos recorridos? Yo sabía que ustedes tenían una agenda apretada ahí y tenían que llegar. Eso tiene que uno experimentarlo sobre la vía. Y siempre que planea uno un viaje, tiene que contar primero con su tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para ir a hacer este recorrido? Porque se encuentra uno con esos detalles, ¿no? El detalle de la lluvia. Hasta el momento no se había varado ninguna moto. No, hasta el momento no se había dañado ninguna moto. En Guayaquil, ese día que nos quedamos, aprovechamos para que Rumi ajuste algunos pernos que salían soltados en el camino por la vibración que tenía en la ruta, pero más que eso, nada.
solamente un ajuste de pernos y tuercas ahí sin ningún problema. Entonces ese día que nos llegamos a Ibarra, también hicimos una parada de visita, nos tocó la hora de almuerzo, nos quedamos en Riobamba, estuvimos en Riobamba, conociendo un poquito también Riobamba. Entonces esas paradas obligatorias que nos tuvimos que hacer hicieron que solamente pudiéramos llegar hasta Ibarra, ¿no? En Ibarra pernoctamos y al día siguiente nos tocó de nuevo partir y ya cruzar frontera a Colombia y llegamos hasta Popayán. Ya. ¿Y cómo les fue en la frontera de Ecuador-Colombia? Ahí sí nos fue un poquito más rápido. Eso sí, creo que habremos estado como que un par de horas nada más en esa frontera. Hicimos la de Ecuador, nos tocó hacer el papeleo rápido, no tuvimos problema. Y de ahí cruzar a la de Colombia, ya teníamos las fotocopias, todo listo. En realidad estábamos todos preparados con la documentación que sabía que nos iban a pedir. Y también no creo que nos demoramos 1 hora y media, 2 horas más que nada en esa frontera. Entonces fue algo que nos ayudó, ¿no? Para poder seguir. O sea, ahí ya hicieron Ibarra-Popayán. Hicimos Ibarra, Popayán, no, miento. O Pasto. Hicimos Ibarra, no, hicimos Popayán. Sí. Popayán porque llegamos a Popayán y nos recibió Fernando, ¿podía ser? Fernando Toscano, exactamente. Fernando Toscano, estuvimos con... Gran motociclista de Popayán. Exactamente, sí, estuvimos con Fernando Toscano y todavía salimos a hacer turismo con él en la noche, nos llevó a un par de sitios los más representativos allí en Popayán y compartimos con él ese día. O sea, les tocó un poquito de pasar esa zona del Patía, del Bordo, que mucha gente tiene como el mito de que pasar ese sitio es peligroso. No, realmente es una carretera que disfruta mucho uno entre Ipiales y Popayán. Es una carretera muy quebrada, pero en cierta forma muy segura, porque hay mucha vigilancia del ejército y hay mucha vigilancia de las autoridades y que lo acompañan a uno. De hecho, los motociclistas disfrutan mucho el llegar a Pasto, llegar a Ipiales, ese tramo de vía, ¿no? Sí, mira, eso sí, yo también lo había escuchado mucho, lo del Bordo. Este recorrido a Colombia lo he hecho varias veces yo, es más, he ido solo con mi esposa en una sola moto y me tocó pasar por el Bordo con ese mito en la cabeza, pero realmente todo muy tranquilo. O sea, creo que seguramente en algún tiempo puede ser muy peligroso, pero en esa época y las veces que he pasado por ahí, todo sin ningún problema, hay mucha seguridad del ejército, entonces todo tranquilo por ahí. Bueno, llegan a la ciudad blanca, Popayán, que es una ciudad realmente para hacer turismo, que es una ciudad muy bonita. ¿Qué vieron ustedes ahí? Llegamos ahí a Popayán al día más o menos como que a las 7, 8 de la noche, más o menos, 7 de la noche, puede ser. Y nos quedamos haciendo turismo ahí en la noche con Fernando y al día siguiente igual continuar. Pero ya no nos levantábamos tan temprano como solíamos hacer los primeros días. Entonces comenzábamos nosotros a las 6 de la mañana, al siguiente día a las 6 de la mañana, al tercer día ya las sábanas un poquito se pegaban algunos, el cansancio de algunos obviamente que ya se hacía sentir. Y ya salíamos a las 8 de la mañana o 9 de la mañana, ¿no? Que era un poquito tarde, ¿no? Pero había que entender que el cansancio les cogía a algunos, porque esa es otra, ¿no? La motocicleta no todas son iguales y algunos que dicen, bueno, yo todavía ando en la moto bien porque las motos, inclusive el tipo de moto te cansa también un poco. Y esa sería una recomendación buena para todos los que nos escuchan, y es: cuando programen un viaje, háganlo máximo 2 días seguidos o 3 días seguidos y descansen y paren, porque el cuerpo se cansa. Si la persona no está acostumbrada a viajar tramos largos y continuos, muy seguramente se está viendo abocado a que se encuentre con algún tipo de peligro ahí y pues tenga problemas.
Entonces, y más en estas carreteras que son bien quebradas, pues necesita de más concentración, ¿no? Sí, exactamente. Es por eso que yo siempre prefería, si está cansado, no hay problema, no se preocupe. Yo sí, con el grupo siempre era del día siguiente, en la noche, por ejemplo, cuando nos despedíamos hasta el día siguiente, ok, mañana a qué hora salimos. Y ahí poníamos la hora y siempre dejaba que ellos decían, porque realmente yo prefiero que ellos estén descansados, porque la ruta a veces el riesgo, como tú dices, está al frente de nosotros y es mejor evitarlo, ¿no? Entonces, mejor que descansen igualito. Cuando estábamos en la ruta, siempre la recomendación, si uno se siente cansado en un momento, es mejor que pare, descansamos 10, 15 minutos, cerramos los ojos y es mejor hacer eso, porque unos 10, 15 minutos es como que uno ha descansado como una hora. Entonces, eso se llama prudencia. Cuando sienta la gente ese microsueño, pare, no importa. Del afán no queda sino el cansancio, dice. Entonces, el hecho de orillarse uno, tomarse un café, respirar un poco, caminar, le ayuda a uno a despertarse y a hacer las cosas mejor. Bueno, pero salen de Popayán y ¿cuál es su próxima parada? Salimos de Popayán y nos quedamos en Calarcá. La idea de nosotros era poder llegar a pasar la línea y estar más cerca para Bogotá. Pero en camino por Cali, en Cali nos coge un aguacero pero tenaz. Bueno, aguacero fue... Cuénteme lo del aguacero, que eso es una historia muy bonita. Ese aguacero nos cogió desde que entramos por los alrededores de Cali, esa ya es la parte de Cali por afuera, pero un aguacero pero era torrencial, una lluvia torrencial, y no solamente era lluvia, era truenos, era neblina, o sea, era una mezcla de todo, nos salió un surtido ahí, pero la experiencia muy buena. Yo con la moto, yo venía atrás, y mis compañeros venían adelante, y la distancia que yo tenía con el último era más o menos una de 5 metros, 6 metros, y con esa lluvia y con esa neblina, yo con la justa veía la lucecita que tenía del freno atrás iluminada, no se veía nada. Entonces llegó el momento de definitivamente parar, porque eso ya era un riesgo mayor. Realmente ya estábamos en una torrencial que ya no se podía avanzar. Comenzamos a continuar la ruta a una velocidad prudente cuando la lluvia estaba todavía manejable, pero esa torrencial ya tuvimos que parar. Y dejamos las motos orilladas ahí en la berma de la pista y nos metimos, justo encontramos una cabaña, más o menos como que a unos 30 metros de la pista. Y corriendo atrás para poder cubrirnos ahí en la cabaña, porque la lluvia estaba pero intensa, pero muy intensa. Habremos estado ahí unos 20 minutos de pronto, esperar que baje la lluvia, con algunos temores porque los truenos reventaban pero al costado de nosotros, ¿no? Bueno, hay que aclarar que Manuelito es peruano, vive en Lima, y en Lima casi no llueve. Entonces realmente exponerse a ese clima, pues siempre era como una novedad, ¿cierto? Sí, cierto, efectivamente. Yo en Lima nunca he vivido una lluvia como esta. En Lima, cuando llueve apenas. En la Sierra del Perú sí llueve, hemos tenido mucha experiencia de lluvia, pero ya no en ruta como esta vez, ¿no? Entonces, una lluvia pero muy intensa, que nos tocó esperar que pase. Como te decía, con mucho trueno, había mucho trueno que reventaba por ahí, rayos parece que se partía el cielo. Y muy bonita, ¿verdad? Que experiencia muy bonita, hasta que vimos eso. Realmente no sé qué pasó. Realmente vimos que un rayo cayó muy cerca de donde estábamos, como que a unos 100 metros de pronto, ¿no? Y de ahí, cuando paró todo, continuamos, nos subimos a la moto, seguía garuando, una garúa ya un poquito más controlada, y comenzamos a avanzar
y a unos 150 metros, que como íbamos despacio todavía andando, unos 150 metros vimos un caballo justo en el lado derecho donde estábamos, estaba muerto ahí en pleno. Bueno, seguramente ahí campo. cayó el rayo. Seguramente ahí cayó el rayo porque no explicábamos cómo el animalito estaba ahí tirado, ¿no? Bueno, son las experiencias que uno ve sobre la carretera, ¿no? Sí. Muchas cosas. Uh-huh. Entonces continuamos y llegamos hasta Calarcá. Dijimos, acá nos quedamos porque es mejor pasar la línea que queríamos conocer tanto, la famosa línea, y es mejor pasarla de día para poder disfrutarla, ¿no? Y fue la mejor decisión que hicimos. Nos quedamos en Calarcá, un pueblito pintoresco, simpático, que también salimos a recorrerlo en la noche, y al día siguiente el ansiado el mito llegada, ¿no? Ese es el mito llegada. Y para quienes nos escuchen y que no sean de Colombia o que no conozcan la línea es una montaña que recorre uno más o menos en unas 3 a 4 horas de lado a lado, pero es bien simpática. Pues para nosotros los colombianos la disfrutamos mucho, y para los extranjeros que han tenido la oportunidad de venir ha sido una gran experiencia realmente de disfrutar la carretera, pero no igual a como lo viven en algunos países, porque aquí se encuentra uno lo que llaman las tractomulas, los tractocamiones en la carretera. Entonces eso retrasa muchas veces mucho el recorrido, pero sí, digamos que es considerada uno de los mitos en Colombia, y quienes vengan a Colombia la disfrutarán siempre al máximo y tendrán mucho que contar acerca de esta vía. Efectivamente, sí. La subimos a la mañana siguiente, la disfrutamos mucho, realmente una montaña de mucha curva, de mucho tránsito y de mucho tráfico también, ¿no? Nos sorprendió muchísimo la ayuda de las personas que están en cada curva apoyando a las mulas, como le llaman ustedes, a los trailers, a los camiones, ayudando realmente porque es complicado y teníamos una vía con tremendos trailers, con autos, con motocicletas, y habían de todo también, ¿no? Motocicletas de 2 tiempos también que pasaban, que parecían unos mosquitos acostados en nosotros. Obviamente muchachos que ya conocían la ruta muy bien y andaban de arriba y para abajo, ¿no? Pero de verdad que una bonita experiencia de la línea, un poquito cansada también, hay que estar muy, muy atento a ese recorrido porque es un poco peligroso también, ¿no? Así que no estás con los sentidos bien puestos. Exactamente. Pero se disfruta mucho, muy bonitos paisajes se ven desde arriba. De verdad que sí, una bonita experiencia, y era el día de nosotros el tan esperado día para poder pasar la línea y para llegar a Bogotá. Entonces, ese fue el día que la línea encuentra uno todos los climas, desde sí, Calarcá hasta pasar a Ibagué. Entonces, claro, desde Calarcá a Ibagué siempre encuentra uno el páramo en la parte alta de la línea, donde se siente el frío, siente el frío y el viento. Pero qué bueno, ya habían pasado la línea, llegaron a Ibagué, continuaron por aquí, continuamos, y más allá nos encontramos con ustedes en la ruta, ya cerca a Bogotá también, porque entrando también hay otros páramos, creo que debe ser como unos 2.500 metros de altura, donde se comienza a sentir también un poquito ya el frío, la heladita. Esto, si no me equivoco, fue en abril del 2012, más o menos. Me parece que fue en esa temporada, en abril de 2012. Pero ya ahí ya nos encontramos con ustedes en el camino antes de llegar a Bogotá, y ya entramos a la ciudad con ustedes, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa, el tan deseado llegar a la ciudad de Bogotá, y con la experiencia que hemos tenido en todas las ciudades, realmente, en todas las ciudades, y tanto en Ecuador como en Colombia, el tema climatológico lo pasamos de igual forma en ambos lados, ¿no?
¿Se vivió algún evento en Lama de esa vez, en Bogotá? Perdón, no escuché. ¿Tuvimos algún evento? No lo recuerdo. No, nosotros llegamos a Bogotá, estuvimos un día haciendo turismo en Bogotá, fue rápido también nuestra estadía en Bogotá, porque como te decía, teníamos los tiempos muy marcados. Al día siguiente, me acuerdo que fuimos de turismo también, estuvimos en Magdalena, hicimos, Magdalena se llama, esa la montaña. No, Monserrate. Monserrate. Es de los sitios turísticos aquí en Bogotá. Ajá, sí, para allá fuimos. Y que si vienen a Bogotá y no van a Monserrate o no se va a las salinas de Zipaquirá, pues también son sitios que definitivamente hay que visitar, ¿no? Sí, estuvimos por ahí con un mirador espectacular que nos daba a mostrar la grandeza que tiene la ciudad de Bogotá, que es una ciudad muy grande, pero muy bonito, las experiencias completas en todas las ciudades, en toda la ruta, y de verdad que es muy bueno, y con las ganas que teníamos de llegar, porque nosotros queríamos llegar y decir, bueno, ya estamos acá y llegamos, ¿no? Llegamos, cumplimos la meta. Eso es realmente... La primera etapa que sabíamos que había un regreso todavía. Sí, realmente un motociclista que se fija una meta siente como una satisfacción muy grande del cumplir uno su meta y decir, venga, lo logré, llegué, y compartir con toda la gente que realmente uno comparte por el camino, sean los restaurantes, sean los hoteles, sea con la gente de la misma comunidad de Lama y de otros motociclistas que realmente encuentran el camino y que siempre están dispuestos a darle la mano a uno y decir, venga, yo lo apoyo, ¿qué necesita? Fue muy difícil el tema del cambio de la gasolina, del costo de la gasolina. No, bueno, en Ecuador sí, porque en Ecuador es mucho más económica el combustible. En Colombia no, el costo del combustible en esa época era muy parecido al que teníamos nosotros también, y hasta ahora creo, o sea, van por ahí. De pronto Perú tiene es un poquito más alto, pero en ese tiempo era muy parejo. En Ecuador sí, definitivamente la gasolina de Ecuador es mucho más barata, pero no estamos implicados con ese tema, ¿no? Bueno, bien. Ahora en este momento del 2020 sabemos que de los países que hay que pasar unos peajes y hay que pagarlos es Ecuador. Entonces, para que los motociclistas que viajan tengan en cuenta de que en los retenes, en los peajes, las motocicletas también pagan peaje. En Colombia no, ni en Perú tampoco. Así es, en Perú no se paga peaje. Pero son 20 centavos de dólar que hay que llevar las moneditas porque es bueno hacer ese ejercicio de pagar los peajes. Sí, el tiempo de los peajes nos ayudaba Mari, porque imagínate, íbamos con las motos y el motociclista sacarse los guantes, sacar la monedita, entonces era una pérdida de tiempo también, ¿no? Entonces ahí nos ayudamos para que uno solo pague la cuenta. Manuel, llegaron aquí a Bogotá y ¿qué tanto equipaje traían? Como era su primer viaje, ¿tenían conocimiento de qué se tiene que llevar en la moto para hacer ese tipo de viajes? Bueno, todos traíamos ropa de viaje, todos. Los 5 con Mari todos teníamos ropa de viaje. Y lo que teníamos en las maletas era la ropa de cambio, pero creo que sí trajimos ropa como para cambiarnos todos los días. O sea, hicimos la tarea bien, pero a medias, porque si bien es cierto, llevamos la ropa del viaje, que eso te ayuda muchísimo a cargar, solamente viajar con la ropa y solamente tener ropa para cambio. Creo que llevamos ropa para cada uno de los días, no sabiendo que también podemos ahorrar espacio con eso, porque llevamos ropa y en el camino también vamos usando los servicios de una lavandería para poder tener ropa limpia y así no llevar tantas piezas en la maleta, ¿no?
Entonces, como te decía, hicimos el trabajo a medias. Hicimos con la ropa del viaje, pero llevamos ropa, pero a todos los días. A todos los Se días. querían quedar en Bogotá. Sí, exactamente, nos queríamos quedar en Bogotá. Pero sí, la experiencia ayuda para tratar de no llevar mucho equipaje en el viaje, ¿no? Porque todos los espacios suman. Hay que llevar lo que realmente vamos a necesitar en el camino, y si necesitamos la ropa se ensucia, igualito se puede mandar a lavar en las ciudades que nos quedamos, porque siempre nos quedamos cada 2 o 3 días en una ciudad, y ahí se puede aprovechar casualmente para todo esto, ¿no? Para utilizar para la lavandería y para cualquier cosa que necesitamos en ese momento, ¿no? Sí, la recomendación definitivamente para el motociclista que ha viajado y el que va a viajar, siempre es ser prudente en lo que lleva en sus maletas, porque cuando se echa mucho equipaje resulta uno encartado pues con una cantidad de cosas que al final ni las utiliza. Exactamente. Y acuérdese que hay que traer algo para la casa, entonces si lleva las maletas llenas desde aquí, pues no va a poder comprar nada de recuerdo. Bueno, disfrutamos aquí en Bogotá, la pasamos bien unos días aquí con toda la gente, conociendo mucho de los hermanos y mucho de las cosas que se ven en Bogotá, e inician su regreso. ¿Cómo planearon ese regreso? ¿Cómo fue el regreso? Bueno, el regreso lo teníamos apretado porque ya habíamos utilizado muchos días en la ida, propiamente para poder hacer turismo, si no, no tendría sentido viajar y no parar por los lugares a conocerlos. Entonces ya teníamos el tiempo de retorno solamente para pensar en regresar hasta Lima, ¿no? Lo más pronto posible. Y el retorno nos ayudó muchísimo porque nosotros salimos de Bogotá a las 5:30 de la mañana, que es una hora indicada porque Bogotá, después de eso ya se llena el tráfico y es más complicado poder salir. Entonces siempre es importante salir temprano. Salimos a las 5 de la mañana, si no me equivoco, de ahí, de Bogotá, y llegamos hasta Popayán de nuevo. Fue que le dimos duro hasta Popayán. Llegamos hasta Popayán en un viaje, pero así muy disciplinado, porque ya los tiempos eran diferentes, entonces teníamos que parar donde teníamos que parar, tomar desayuno, y cuando íbamos a la estación del servicio aprovechamos para hacer baño, descanso, gasolina y todo, ¿no? Entonces fue un retorno pero muy disciplinado, y eso nos ayudó para poder llegar así prontamente a Lima en los días que estaban establecidos. Entonces llegamos a Popayán de noche. Hicimos sí. de muy noche ahí en Popayán, creo que eran como las 9 más o menos, sí, más o menos en los promedios que se utilizan viajar de Bogotá a Popayán, más o menos son 10 horas. Claro, más las paradas, entonces estaría hablando uno de 7, 8 de la noche. Sí, creo que nosotros llegamos como que a las 9, creo que llegamos como a las 9 de la noche, y un poquito más de pronto, ¿ah? Sí, todo depende de primero la velocidad y segundo el tipo de moto en el que viaje uno. Exactamente. También lo frenan un poquito, pero es el destino el que realmente ve uno. Sí, nos quedamos en Popayán y después he hecho muchas veces he hecho ese viaje también de Bogotá a Popayán, ya con más experiencia, y de hecho que me ha servido, me ha rendido más y llegó mucho más temprano, pero esta vez sí creo que llegamos como a las 9 de la noche y un poquito más de pronto. Llegamos a Popayán ya a descansar, directamente a descansar, ya no queríamos saber nada de turismo ni de cosas, llegamos a cenar y a descansar, más nada. Y al día siguiente montamos en la moto nuevo y hacer el recorrido de retorno, y esta vez sí hicimos lo mismo, llegamos a Ibarra también y nos quedamos en Ibarra. De hecho que fue mucho más tranquilo, el clima nos trató mejor, no tuvimos ningún problema en el clima en el regreso hasta esa parte. Ibarra sí estaba lloviendo, cuando nosotros llegamos estaba ya con una llovizna, nos recibió con un poco de llovizna, pero ahí nos quedamos en Ibarra. Y el día siguiente partimos de nuevo, y ese sí llegamos hasta esta ciudad que está Machala. A Machala.
llegamos a Machala. Llegamos hasta Machala, descansamos, cenamos igual, lo mismo de siempre, y estábamos un poquito más relajados y salimos a caminar un poco para conocer un poquito la ciudad que no habíamos estado. Esa es la ciudad del plátano. Toda esa zona es impresionante, los cultivos de plátano que hay, la verdad es muy hermoso. Y como es costera, es una ciudad costera, pues el marisco y el ceviche y todos estos alimentos de mar son espectaculares en esa ciudad de Machala, ¿no? Bueno, todo, Guayaquil y toda la costa ecuatoriana se come muy bien, ¿no? Exactamente. Saliendo de Machala, al día siguiente nuestro objetivo era llegar a Chiclayo de nuevo. Y llegamos a Chiclayo sin ningún problema. La frontera de Ecuador fue un poquito más rápida porque solamente era que nos revisen las motos y entregar el documento y que nos firmen, ¿no? Entonces ahí fue un poquito más rápido, más ágil, y eso me permitió llegar a una buena hora a Chiclayo. Ya no llegaron de madrugada. No, ya no llegamos de madrugada, a pesar de que la gente quería parar, paramos en Punta Sal, que está un poquito más allá de Máncora, porque Roberto quería pararse un poco, conocer Punta Sal que no conocía. Entonces hicimos la parada para que todo el mundo disfrute un poquito de lo que quería hacer realmente, ¿no? Porque de eso se trata el viaje, ¿no? Que cada uno haga más o menos lo que esperaba, ¿no? Entonces pararon en Punta Sal y de ahí después continuamos y llegamos hasta Chiclayo. Esa noche llegamos a Chiclayo tranquilos, sin ningún problema. Pero antes de que sigamos, Manuelito, hay una ciudad que se llama Máncora en el Perú, que es en la parte norte del Perú y muy cerca a Punta Sal, que digamos que es como la misma zona, pero que es una ciudad turística en la que llega mucha gente y lo tiene uno como destino, porque tiene unas playas muy bonitas y un ambiente muy delicioso para vivirlo ahí, al igual que en Ecuador, montañitas. También en Máncora es una ciudad que, verdad, dan ganas de quedarse uno un día ahí para disfrutar de la cultura que existe en Máncora, ¿no? Sí, yo creo que es una parada obligatoria. Los que ingresan que vienen de la parte norte tienen en Máncora una parada obligatoria para que puedan disfrutar de las playas que tiene y de todo lo que les puede ofrecer Máncora con gastronomía y estas cosas. Un lugar muy, muy bonito. Es recomendable y es una parada creo que obligatoria para poder descansar también. Bueno, entonces llegaron a Chiclayo. Llegamos a Chiclayo a comer rico, a volver a la comida peruana. Y ahí nos quedamos hasta el día siguiente, que ya hicimos la última ruta directamente hasta Lima, ¿no? Ya estaban en casa. Ya estábamos en casa, exactamente. Pero esto sí, es porque este viaje no solamente es una experiencia de ruta, sino todos los viajes, tú sabes que son experiencias de lugar turístico. La gastronomía también es un punto muy recomendable a considerar, ¿no? Irse a otro país es conocer sus costumbres, conocer sus lugares, conocer su tradición y conocer sus comidas también. Entonces aprendimos qué cosa era una arepa en Colombia, aprendimos qué es un sancocho en Colombia, aprendimos qué era la bandeja paisa. Los desayunos que tomamos en la carretera eran con caldo de costilla. Con perico y con arepa, ¿no? Y con café, obviamente, y con café, con el tinto. El café no puede faltar aquí en Colombia. Uh-huh. Y en Ecuador también, ¿no? Entonces Ecuador también tiene sus costumbres, tiene el ceviche que es diferente al de nosotros, pero que nosotros queríamos comerlo, queríamos probarlo para conocer realmente, no para comparar, sino para disfrutar, porque en realidad las comidas son cada uno tiene sus costumbres y pasar por un país y no saber lo de cada uno es como... Bueno, aquí va una recomendación. Cuando viajen a otro país, sean prudentes. Sí, hay que probar de todo,
hay que probar, pero hay que ser prudentes. La comida de mar, quienes no están acostumbrados, puede de pronto caer en alguna situación del estomacal. Entonces, ser prudente nomás, no es que digo, no se va a comer, claro, los platos en Ecuador y la comida peruana es de lo más delicioso, pero siempre hay que tener esa prudencia que realmente es la que ayuda. Sí, porque nos puede jugar una mala pasada también en el viaje el tema del estómago. Sí. Sí. Pero sí, es una bonita experiencia, como te digo, todo el esplendor del turismo, ¿no? Gastronomía, turismo, compañerismo, la ruta, los climas, o sea, es un todo. Alguna vez Mario hizo una publicación donde realmente describía lo que el motociclista pasaba cada vez que viajaba, ¿no? Entonces, esa es la vivencia que nosotros tenemos, que andamos por la ruta y nos puede caer lluvia, nieve, granizo, sol, y todos los climas tenemos que pasarlos y tenemos que vivirlos, ¿no? Pero es parte de la aventura que tenemos dentro y que nos gusta, ¿no? Pasar encima de nuestras motocicletas. Listo. ¿Después de cuántos días llegaron a Lima? Hicimos 5 días de ruta, a ver, Bogotá, Popayán, Popayán, Ibarra, Machala, Machala, Chiclayo, Chiclayo, Lima, 5 días. 5 días y todo el viaje fue 13 días. 13 días de... Entonces, para los oyentes y para la gente que nos está escuchando, ya saben cómo es viajar de Bogotá a Lima, de Lima a Bogotá, que es exactamente igual y pueden utilizar los mismos tiempos. Para Viajemos en Moto, nuestro programa, nuestro podcast de Viajemos en Moto, siempre vamos a tener algo más que contarles a ustedes. Y Manuelito, muchas gracias por acompañarnos en este viaje y en este disfrute de la compañía y de enseñarle un poquito a la gente cómo se viaja en moto. No, un placer. Muchas gracias a ti, Luis Fernando, por invitarme a compartir esta experiencia y recordarla realmente, porque fue la primera ruta internacional que hicimos y así como esta nos sirvió muchísimo para poder continuar con todas las que hemos hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Han pasado muchos años y siempre las experiencias uno las va mejorando en el camino y ese fue el punto de partida que nos ayudó muchísimo para aprender todo lo que nosotros hemos aprendido en este largo tiempo. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos de Viajemos en Moto, siempre estaremos aquí presentes con alguien que nos puede enseñar una ruta nueva. Recuerden que si ustedes quieren tener una ruta, nomás nos pueden escribir a nuestro correo electrónico Viajemos en Moto o nos dejan sus notas en alguna de los sitios donde vamos a estar. Así que nos vemos en una nueva ruta. Muchas gracias. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como viajemosenmoto.oficial. Hasta la próxima.